Investments, el asset manager latinoamericano experto en asesoría y soluciones de inversión con alcance global para personas, empresas e instituciones. Somos multiculturales, trascendemos fronteras, con presencia en 5 países de la región y vehículos de inversión en Estados Unidos y Luxemburgo. Entregamos soluciones innovadoras y diseñamos estrategias de inversión acordes a las particularidades de cada región. Contamos con un equipo especializado y comprometido con construir relaciones de confianza a partir de una asesoría personalizada para que nuestros clientes alcancen sus metas financieras. Complementamos nuestro amplio portafolio de activos a través de alianzas con managers de clase mundial, desarrollando estrategias de asesoría a la medida de cada cliente. Gestionamos inversiones que impulsan el crecimiento y desarrollo sostenible de Latinoamérica e incorporamos criterios ASG en nuestros análisis de inversión, buscando impactar positivamente los mercados en los que estamos presentes. Somos Sura Investments, soluciones globales, asesoría experta. Somos Sura Investments, expertos en asesoría y soluciones de inversión con alcance global. Contamos con la más amplia oferta de soluciones de inversión en el mercado, un modelo de arquitectura abierta que nos permite disponibilizar productos de las más prestigiosas gestoras locales e internacionales. Desarrollamos soluciones oportunas para nuestros clientes que nos permitieron posicionarnos como uno de los líderes de la industria en fondos estructurados. Así, nuestra mirada experta nos permitió ser reconocidos como la mejor gestora en fondos mutuos balanceados. Y continuaremos contando con alternativas de inversión que permitan a nuestros clientes aprovechar las oportunidades de mercado para este año, con soluciones de renta fija local y deuda privada. Soluciones internacionales a través de nuestra plataforma en Luxemburgo y Sura, en Estados Unidos. Ofrecemos oportunidades de inversión en activos alternativos. Al mismo tiempo nos preocupamos de tu futuro y aseguramos tu legado. Brindamos a nuestros clientes una asesoría experta con soluciones oportunas de inversión a través de un destacado equipo de profesionales. Somos Sura Investments. Soluciones globales. Asesoría experta. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro Sura Advisory Forum 2024. Invitamos al escenario a Renzo Bercelli Baladrón, Country Manager Chile y Executive Director de Wealth Management para Latinoamérica. Muy buenos días. A nombre de Sura Investment agradezco a quienes están hoy presentes con nosotros, especialmente a nuestros clientes y a nuestros panelistas del día de hoy, a Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia y exministra del Trabajo, a Rodrigo Vergara, investigador senior del CEP y expresidente del Banco Central, y a Pepe Out, analista político y exparlamentario. También agradezco la presencia del CEO de Sura Investment, Gonzalo Falcone, que nos acompaña en este evento, y a todos nuestros colaboradores conectados vía streaming. Desde 2023 hemos fusionado las unidades de negocio de Wealth Management, Soluciones Corporativas y Investment Management, dando origen a Sura Investments, lo que ustedes veían en el video anterior. Un asset manager que busca entregar asesoría y soluciones de inversión con alcance global. A través de esta nueva estructura regional tenemos presencia en Chile, en Perú, en México, en Colombia y en Uruguay, en 5 países. 2 vehículos de inversión, uno en Estados Unidos y otro en Luxemburgo. Y administramos sobre 20.000 millones de dólares de más de 112.000 clientes en Latinoamérica. Chile es uno de los mercados claves para Sura Investments. Durante 2023, pese al contexto de mayor incertidumbre y volatilidad, superamos los 6.000 millones de dólares en activos bajo gestión y crecimos 16% en nuestro segmento de banca privada. Estos buenos resultados nos alimentan a seguir mejorando. Es por ello que nos propusimos crecer un 70% en el patrimonio administrado para el negocio de Wealth Management en Chile dentro de los próximos 5 años. Para lo cual trabajamos día a día por desarrollar una oferta de valor diferenciadora, atractiva y eficiente para todos nuestros clientes. Ante el actual contexto, para nosotros es fundamental brindar a nuestros clientes un acompañamiento cercano y soluciones integrales que se ajusten a sus necesidades, de la mano de una asesoría experta que es nuestro diferencial. Hoy nos reunimos para analizar la coyuntura política, económica, social de Chile, lo que viene hacia el futuro.
Para nosotros en Sura Investment es muy importante generar estos espacios de diálogo con expertos donde podamos poner en perspectiva lo que queremos como sociedad y hacia dónde vamos con una mirada constructiva y propositiva. Actualmente Chile se encuentra en un punto de inflexión. Existe una alta polarización política, una crisis de seguridad, un crecimiento económico estancado y reformas muy importantes que se discuten en el Congreso. Lo que resulte de cada uno de estos temas es clave y puede llevarnos a despegar como país, a mantenernos en un letargo o a deteriorar lo que hemos construido en las últimas décadas. Desde Sura Investment estamos convencidos de que una forma de contribuir en este momento decisivo para Chile es a través de estos espacios de conversación con destacados actores del mundo económico, político y social, y de la entrega de información oportuna a nuestros clientes para la toma de decisiones. Porque el retorno a las inversiones no solamente depende de factores económicos y técnicos, también depende del clima político, social, los niveles de incertidumbre y la claridad que tengamos sobre el futuro del país. Es por ello que a la hora de entender los desafíos que tenemos en Chile debemos cuidar la institucionalidad que nos ha caracterizado en las últimas décadas, de modo de conservar la confianza de los inversionistas y de todos los actores de la sociedad, y así podamos retomar el camino al crecimiento. Nuevamente quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos en este seminario, a todas las personas que confían en nosotros y nos permiten acompañarlas en lograr sus metas patrimoniales. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Renzo. Muy buenos días. Muy bienvenidos todos a este Sura Advisory Forum Investment Chile, retos, oportunidades y una mirada política, económica y social. Quiero, para no malgastar ni un segundo, ni un minuto, invitar de inmediato a nuestros invitados a que suban aquí al estrado, al escenario para esta conversación. Los voy presentando a la medida que suben. Rodrigo Vergara, investigador del Centro de Estudios Públicos, expresidente del Banco Central e investigador asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Evelyn Matei, por favor, Evelyn, alcaldesa de Providencia, economista y exministra del Trabajo. Pepe Out, máster en analista político y máster en sociología, exdiputado. Quiero agradecer a los que están acá, a los que han venido y también a quienes están conectados en este momento a través del streaming para aprovechar cada instante, cada momento de esta reunión y de esta conversación, esta oportunidad. Lo que les quiero mencionar es que pueden ustedes hacer preguntas en la medida que vayan sucediendo las exposiciones y el diálogo que vamos a obtener, justamente escaneando este código QR, los que les parezca chino mandarín, a mí entre ellos, con la máquina de fotos sencillamente que antiguo, con la aplicación de fotos del celular. Muchas de ellas le reconocen inmediatamente la posibilidad de escanear ese código QR y ustedes pueden enviar las preguntas que yo después trataré de integrarlas, porque probablemente serán muchas, y hacérselas saber a nuestros invitados. Bueno, sin más, presentar de inmediato a Rodrigo Vergara, quien nos hará una exposición del momento económico. Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Matías. Muy buenos días y muchas gracias a Sura por la invitación a compartir algunas reflexiones sobre la situación económica actual y, por supuesto, un saludo especial a Evelyn y a Pepe, con quienes vamos a compartir algunas visiones en unos minutos. Perspectivas económicas. ¿Hay razones para estar más optimistas? Ese es el título que le he puesto a la presentación de hoy día. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la verdad es que en los últimos días y en la última semana se ha generado toda una discusión respecto a si los resultados que hemos tenido son optimistas o nos permiten tener un cierto grado optimista hacia adelante. ¿Me dicen que qué? Que viene un video antes de que yo hable, ok. Con un crecimiento económico cercano al 0%, Chile cerró un 2023 desafiante en términos económicos. Luego de años marcados por un estallido social y la pandemia, la actividad de los distintos sectores de nuestra economía se ha ido normalizando. El proceso no fue fácil, principalmente por la inflación que comenzó a subir fuertemente a nivel global, lo que sumado al contexto local, llevó a Chile a alcanzar niveles de inflación por sobre el 14%,
cifras que no veíamos desde 1992. Anticipando este escenario, el Banco Central inició de manera adelantada un ciclo agresivo de alzas de tasas de interés. Los altos niveles de la tasa de referencia, en medio de un ambiente político polarizado y con alta incertidumbre por los procesos constituyentes, afectaron fuertemente al crecimiento y, sobre todo, a industrias particulares como la construcción y el sector inmobiliario. Pero hay una salida frente a este desafiante escenario. Pese a un proceso constitucional en pausa indefinida, luego de 2 intentos sin éxito, y una inflación que cerró 2023 en 3.9%, el Banco Central de Chile lidera junto a otros países de Latinoamérica un nuevo ciclo de recortes de tasa, al que seguramente se sumarán los bancos centrales del mundo desarrollado a mediados de este año y que le darían un nuevo dinamismo a la actividad. Del crecimiento nulo de 2023, pasaríamos a un rango entre 1.25 y 2.25% en 2024, según proyecciones del ente emisor, junto con una inflación que convergiría a la meta del 3% a mediados de este año, lo que permitiría seguir recortando la tasa política monetaria a niveles cercanos al 4%. Sin embargo, este positivo escenario tiene desafíos por delante. Dentro de ellos, recuperar la confianza de los agentes del mercado para potenciar la inversión y, por otra parte, la tarea primordial de retomar con aún más fuerza el camino del crecimiento. En paralelo, el avance de la reforma al sistema previsional, que hoy se discute en el Congreso, que sea sustentable en el tiempo y al mismo tiempo logre mejorar las pensiones de las personas. Por último, es necesario generar un pacto tributario que permita financiar un gasto público de forma permanente, sin elevar sustancialmente los niveles de deuda externa. El panorama para este 2024 es alentador y desafiante a la vez, más aún considerando un mundo de cambios acelerados, lo que va a requerir de altas voluntades y disposición de los distintos sectores para lograrlo. Ahora sí. No. Bueno, muchas gracias. No, obviamente no vamos a repetir. ¿Hay razones para estar más optimistas? Bueno, seamos optimistas. Veamos el vaso medio lleno. Si la pregunta se refiere a si es que este año, 2024 y 2025, vamos a crecer más de lo que crecimos los 2 años anteriores, 22 y 23, la respuesta es sí. Hay razones para estar más optimistas. Yo creo que lo más probable es que Chile crezca más que esos 2 años. Y hay razones, vamos a hablar sobre eso para pensar así. No obstante, tenemos que dejar claro 2 cosas. La primera, la vara no es muy alta, ¿cierto? El promedio del crecimiento de los últimos 2 años fue un 1,1%. Vamos a crecer más que eso. Yo creo que vamos a crecer más que 2% en promedio los próximos 2 años, pero no es algo que sea demasiado ambicioso. Y lo otro, más importante que lo que estemos creciendo este año, el próximo, etcétera, es cuánto vamos a crecer en términos permanentes, cuánto es nuestro crecimiento potencial. Porque al final esa nos va a responder si es que efectivamente vamos a poder seguir avanzando como país, si vamos a poder seguir satisfaciendo las necesidades sociales de la gente. En la medida que podamos tener un crecimiento potencial más alto, recuérdense que hoy día es apenas 1,9%, según lo estima el Banco Central, nuestro crecimiento de largo plazo. Entonces, ¿en qué estamos? La semana pasada salieron las cuentas nacionales, la actividad económica del año pasado, y el crecimiento fue un 0,2%. Hubo toda una discusión porque algunos ministros, el presidente, etcétera, se celebró un 0,2%. La verdad es que un 0,2% no es para celebrar, ciertamente. No obstante, yo puedo entender que es una noticia que, al menos con lo que se esperaba, fue positiva. Unas semanas antes se esperaba menos 0,2%. Entre menos 0,2 y 0,2 no es que haya mucho, pero un año antes se esperaba menos 1. Entonces, al menos la economía creció algo más de lo esperado. Pero ciertamente un 0,2% no nos lleva a estar conformes, ni mucho menos. Aquí tengo una lámina con los crecimientos, cómo ha ido evolucionando el crecimiento de Chile desde el retorno a la democracia. Y los agrupé de acuerdo a los presidentes.
Gran crecimiento del primer gobierno del presidente Aylwin, 7,4%, luego el presidente Frey, 5,5%, Lagos, 4,8%, Bachelet, 3,5%. Vemos que el crecimiento se va desacelerando un poco rápido, quizás es natural que los países a la medida que se van haciendo más ricos vayan creciendo menos. Eso es lo que los economistas llamamos convergencia. ¿Okay? Pero aquí hay una caída fuerte. Es bien notable Piñera 1, el repunte que hay en crecimiento de Piñera 1, un 5,4, que es muy parecido al de Frey. De hecho, si uno lo toma per cápita, en la época de Frey la población crecía más que en la época de Piñera, y por lo tanto per cápita el crecimiento de Piñera es más alto, es el segundo después del de Aylwin. Y después hay una fuerte caída en Bachelet 2. Hay una fuerte caída en Bachelet 2, y de ahí para adelante crecimiento muy bajo, Piñera 2, 2,5, Boric en los 2 años que lleva un 1,1. Para ser justo, lo más probable, como decía previamente, es que en promedio sus 4 años sea algo más alto que eso. Bachelet 2 para mí es importante porque hay 3 reformas que en mi opinión fueron bastante dañinas desde el punto de vista del crecimiento en esa época. Uno fue la reforma tributaria. Se elevó fuertemente el impuesto a las empresas. Ustedes saben que en las últimas décadas, de los 37 países de la OCDE, 34 bajaron los impuestos a las empresas. Y con muy buenas razones. La verdad es que en un mundo global donde el capital es móvil, lo razonable es ser competitivo. Entonces los países empezaron a bajar el impuesto a las empresas. 2 lo mantuvieron y 1 lo subió. Todos sabemos quién es ese 1, fuimos nosotros. Y una parte importante de esa alza, hay también alzas previas, se produce durante ese gobierno. Hoy día Chile tiene tasas de impuestos corporativos que son superiores al promedio de los países desarrollados. No tiene mucho sentido eso. Está la reforma educacional, con todos los problemas que hemos visto desde entonces. Y está la reforma electoral, en que se sustituyó un sistema que tenía problemas, que obviamente no era perfecto, por un sistema que terminó fragmentando la política, polarizando la política y produciendo bastante daño y haciendo muy, muy difícil llegar a acuerdos. Así que básicamente tenemos esas 3 reformas que produjeron bastante daño. Ahora, si uno quiere ver en términos un poquito más precisos qué es lo que ha pasado, porque esto que ha pasado en Chile, la desaceleración del crecimiento bajo los últimos años, es algo propio nuestro, no es que sea algo global, porque si fuera algo global uno diría, bueno, la verdad es que el mundo ha estado mucho peor, pero no. Y eso uno lo puede ver en esa lámina de ahí. El año 90, esta es una lámina que muestra el PIB per cápita chileno como porcentaje del PIB de Estados Unidos, del país líder. ¿Okay? El año 90, cuando parte, digamos, después del retorno a la democracia, el PIB per cápita chileno era un 24% del PIB de Estados Unidos. Y empieza a crecer rápidamente durante este periodo de alto crecimiento. Tiene una pequeña caída ahí con la crisis asiática a finales de los 90, pero sigue creciendo muy fuerte. Y llega en su pique, el 2013, a un 42%. Teníamos un PIB per cápita que era un 42% del PIB de Estados Unidos. Déjeme decirle que los países que se consideran desarrollados, de acuerdo a las definiciones del Banco Mundial y Fondo Monetario, tienen un poco más de 50% del PIB de Estados Unidos, 55%, una cosa así. O sea, avanzamos y avanzamos rápido. No obstante, desde entonces nos hemos desacoplado. Y ha bajado de 42 a un 37%. Son como 15 años, si uno piensa eso. 15 años hemos retrocedido. Hace 15 años estábamos en una situación parecida. Entonces, esto muestra que el fenómeno de la desaceleración del crecimiento es una cosa propia nuestra. ¿Okay? Y eso, por supuesto, lo hace más preocupante. Pero ¿cuánto debiera crecer un país como Chile? ¿No? Porque la verdad es que cuando se dice, oye, deberíamos volver a los crecimientos de los 90, la verdad es que eso es imposible. Crecer 7% no tiene sentido en un país con el ingreso per cápita de Chile, digamos. Es demasiado elevado, no hay casos de eso. Esta lámina lo que muestra cuánto crecieron los países que llegaron al PIB per cápita de Chile. O sea, cuánto crecieron por los próximos 10 años. Y está por cuartil. Es decir, los que menos crecieron en una mediana de 1,6%. El cuartil 2 creció un 2,6%. Chile entonces estaría entre los más bajos y un poquito menos, digamos, estamos en el 30% más bajo. La mediana es un 2,8%. El cuartil 3, digamos, el que está ahí en el torno al 50 y el 75, creció un 3,4%, estamos bastante lejos de eso. Y los que le fue bien, crecieron un 4,3%. Es decir, si nosotros quisiéramos estar en la mediana de los países que alcanzaron nuestro nivel de ingreso per cápita y cuánto fue su crecimiento por los próximos 10 años, deberíamos estar creciendo algo así como un punto más de lo que estamos creciendo hoy día. Y si queremos que realmente estemos en la parte de arriba, deberíamos estar creciendo entre 1,5 puntos y 2 puntos
y más, digamos, de lo que estamos creciendo hoy día. En síntesis, tenemos un serio problema de crecimiento. Ahora, hay razones para estar moderadamente optimistas respecto a este año y el próximo, y yo les decía que yo creo que sí. Tenemos un problema que es mucho más serio que los próximos 2 años, pero al menos en los próximos 2 años yo creo que tenemos razones para ser moderadamente optimistas. Una primera razón es la economía mundial. Chile es un país pequeño, una economía abierta, lo que pasa en el mundo obviamente que nos afecta, y el mundo en general está con un desarrollo económico, con una dinámica económica bastante significativa. Se espera un crecimiento de 3,1% este año, un 3,2% el próximo. Eso es algo menos, pero muy marginal, que lo que fue el promedio de los últimos 40 años. Pero un crecimiento razonable. Pensemos que venimos de un mundo en que se ha hecho un ajuste monetario importante, tensiones geopolíticas, aumento en precios de materias primas, etc. Es un mundo bastante estresado. Y a pesar de eso, la economía mundial está creciendo en forma importante. Con un líder que es muy notable, que es lo que está pasando, que es Estados Unidos. La línea de arriba es cuál ha sido el crecimiento, cuál fue el crecimiento de Estados Unidos el año 2023 y lo que se espera para adelante, y se espera que siga liderando el crecimiento del mundo desarrollado. La verdad es que es muy notable lo que ha pasado en Estados Unidos en estos años. El dinamismo de esa economía, la flexibilidad de esa economía han hecho que de alguna forma empuje el carro de la economía mundial. Y eso obviamente que es una buena noticia, y es una buena noticia para nosotros. Algo menos de buena noticia, obviamente, es lo que está pasando en China. China sigue creciendo, obviamente, más que el mundo, pero con una desaceleración importante y con algunas dudas. Y China es nuestro principal socio comercial. Pero muy bien el desarrollo, el crecimiento de Estados Unidos. Aquí tenemos algunos números específicos. El desempleo norteamericano, y ahí pongo las cifras desde el año 60 hasta ahora, es el más bajo precisamente en toda esa época. No teníamos tasas de desempleo de este nivel por abajo del 4% desde los años 60. Un mercado laboral extraordinariamente dinámico, sólido, fuerte, que muestra la fortaleza de esta economía. Y además de ello, con una inflación cayendo. Una inflación cayendo. Acuérdense que el fenómeno inflacionario no fue solamente un fenómeno de Chile, aunque en Chile fue más exacerbado. Fue un fenómeno global. La inflación en Estados Unidos llegó a 9%, pero desde entonces bajó en forma importante. Yo diría que hay una pequeña preocupación en el margen, porque desde hace un tiempo esta parte se ha mantenido en el 3%, y de hecho eso mismo ha hecho que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, haya decidido no ir tan rápido y de alguna forma postergar su normalización, su baja de tasas de política monetaria. Una economía muy sólida, un mercado laboral muy sólido y además inflación que si bien ha bajado y ha bajado en forma importante, todavía no llega a la meta del 2%, que es la meta del Banco Central de Estados Unidos. Pero con todo, se espera que las tasas de interés bajen en este año al menos 3 veces, según la última reunión de la Reserva Federal. O sea, del 5,5, la verdad es que hay un rango entre 5,25 y 5,5, al 4,75. Entonces ahí tenemos otra razón por la cual vamos a tener una economía global que va a estar relativamente dinámica. La primera dijimos crecimiento importante y también tasas de interés globales cayendo. Y por supuesto, menor tasas de interés es un factor positivo para la economía chilena. La otra cosa relacionada con la economía mundial son los términos de intercambio. Los términos de intercambio son los precios de las exportaciones dividido por el precio de las importaciones. O sea, mientras más altos los términos de intercambio, mejor estamos, tenemos mejores condiciones externas. Y la verdad es que ya desde hace un tiempo a esta parte, los términos de intercambio han estado relativamente altos. ¿Okay? La línea que está ahí punteada son el promedio, es 103, hoy ya estamos a 111, es decir, cerca de un 7-8% más alto que lo que hemos tenido el promedio en el último tiempo, y no solo eso, sino que con perspectivas relativamente favorables. Y en particular, hay perspectivas, por las razones que todos ya conocemos, ¿cierto?, relativamente favorables al precio del cobre. El precio del cobre ha estado subiendo, está a niveles relativamente altos, y de hecho, muchos analistas, yo sé que a todo esto pronosticar precios de materias primas es como pronosticar tipos de cambio, extraordinariamente difícil. Pero por lo menos la gente que se dedica a esto dice que con gran probabilidad que el precio del cobre se mantenga en niveles altos e incluso siga subiendo. Así que, en síntesis, vamos a tener este par de años una economía internacional dinámica, positiva, y eso, obviamente, que es una buena noticia para Chile. Por supuesto, hay riesgos, voy a mencionar algunos de ellos más adelante,
pero en general con noticias buenas. ¿Qué pasaba en tanto en la economía chilena? En la economía chilena el Banco Central ha estado ya en un proceso que ya lleva un buen tiempo de baja de tasa de interés. ¿Okay? Acuérdense que Chile, junto con otros países de América Latina, fue de los primeros países que, ante el surgimiento de la inflación, subió la tasa de interés y la subió muy agresivamente y muy tempranamente. ¿Okay? Y en ese sentido yo creo que hizo una buena labor, y de hecho reconocida en medios internacionales, etcétera, junto con también, insisto, otros países de América Latina. Pero bueno, la economía obviamente sufrió los efectos de la mayor tasa de interés, la inflación empezó a bajar y el Banco Central empezó a bajar la tasa de interés. La próxima semana hay reunión de política monetaria, se espera, el mercado está entre 75 y 50 y 100 puntos base, se espera que siga bajando la tasa de interés. Otra noticia que de nuevo debiera ayudar a un crecimiento algo mayor el próximo año, este año, perdón, y el próximo, menores tasas de interés, ¿cierto? Vamos a tener menores tasas de interés, el Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés. Por supuesto que hay un grado de preocupación, ¿cierto? Porque la inflación en los últimos 2 meses ha sido un poquito más alta que lo esperado. Y de hecho, las perspectivas para marzo no son demasiado buenas tampoco. Pero más allá de eso, lo más probable es que el Banco Central siga con su política monetaria más expansiva. Hay una preocupación, hay un tema de discusión que va más allá de esto, no tengo mucho tiempo para discutir eso, pero es ¿cuál es la tasa de llegada? ¿Cuál es lo que se llama la tasa neutral? ¿Hasta dónde puede llegar la tasa de interés del Banco Central? El Banco Central ha hablado de 4%, que es lo que denomina su tasa neutral, que es la inflación, que es 3, más 1% real, 4%. En Estados Unidos es 2,5%, 2% de inflación, más 0,5% de tasa real. Sin embargo, hoy día se discute no solo en Chile, en Chile, sino que en todas partes, particularmente en Estados Unidos, si el periodo de tasas de interés baja, que ya lleva mucho tiempo, lleva 20 años, se acabó o no. Y por lo tanto, si efectivamente vamos a volver a las tasas de interés tan bajas como tuvimos en el pasado. Y hay varias razones, entre ellos el fuerte aumento de la deuda pública en el mundo, para pensar que efectivamente podríamos no volver a las tasas de interés tan bajas que tuvimos en el pasado. La inflación ha bajado, estas son las nuevas cifras, acuérdense que la canasta cambió, está en 3,6%, las subyacentes sin volátiles, 4,2%, bajando, aunque con un cierto grado de preocupación por la última parte de cifras, pero de nuevo, inflación más baja, también tiene efecto el poder adquisitivo, tiene un impacto en la política monetaria, como decíamos previamente, así que también esto en algo debiera ayudar. El mercado laboral, por su parte, ha estado, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en otros países, Estados Unidos, que les mostraba antes, ha estado relativamente débil. La tasa de desempleo está en un 8,4%. Evidentemente, durante la pandemia fue mucho más alto que eso. Pero ahí tenemos una no buena noticia, una mala noticia. Tenemos un mercado laboral relativamente débil. El empleo no ha crecido con la fuerza que uno hubiera esperado para recuperar los niveles prepandemia. De hecho, aquí vemos qué es lo que ha pasado desde la pandemia. Con la pandemia se cae fuertemente el empleo, ¿cierto? Y se empieza a recuperar. Hoy día ya llegamos a los niveles previos a la pandemia, pero todavía estamos relativamente lejos de la tendencia prepandemia. Si hubiéramos mantenido la misma tendencia de crecimiento del empleo que teníamos previo a la pandemia, hoy día tendríamos 320.000 empleos más. ¿Okay? Y eso, por supuesto, entonces, no es una buena noticia lo que está pasando en el mercado laboral. Vemos un mercado laboral relativamente débil, se manifiesta en la práctica y también lo vemos claramente en los números. ¿Cuáles son las oportunidades que se le presentan al país hacia adelante? Lo primero, yo diría, es este tema de las energías renovables. Sabemos que en un mundo con una preocupación muy válida sobre el tema climático, aquellos países que tienen una mayor proporción de su matriz generada por energías renovables tienen una ventaja comparativa. Y creo que en ese sentido Chile es un país que ha ido moviéndose bastante rápido en esta dirección. Y por eso es tan importante que se mantengan las inversiones, que disminuye la permisología, etcétera, entre otras cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos datos. El año 2010, un 38% de la matriz era generado por renovables, de los cuales 37 eran convencionales, agua, ¿cierto? Y 1% eran no convencionales, principalmente solar y eólica. El año pasado, el 2023, ese número había aumentado un 63%, ¿cierto? Y de las cuales las no convencionales ya representaban un 26% de la generación. Para el año 2030, lo que se espera es que un 95% de la generación sea renovable,
70% de ellos no convencional. La verdad es que si efectivamente estas cifras se verifican, es un punto muy significativo y una oportunidad que nuestro país tiene de destacar. Sabemos que al final, en la medida que vaya progresando toda la agenda, los países que tienen mayor proporción de energías renovables van a tener más capacidad competitiva. Creo que hay un sector, Chile es un país minero, lo ha sido siempre y lo va a ser siempre. En la medida, y tenemos oportunidad en ese sector. Preocupa hoy día todo lo que dice de relación con los permisos, con el atraso de los proyectos, con la paralización, etc. Pero claramente ahí tenemos una fuente importante de oportunidades, y el otro, que lo puse separado, es el tema del litio. Después podríamos hablar un poquito más del litio, pero la verdad es que a mí creo que aquí claramente hay una oportunidad, pero una ventana relativamente corta. Y me preocupa seriamente lo que ha demorado esto. Se anuncian para hoy día algunas medidas en relación al litio. Se anuncian para hoy día respecto al resto de los salares. Ojalá que vaya en la dirección correcta y ojalá que se apresure el tranco. Me preocupa la lentitud que esto ha tomado, me preocupa la participación excesiva del Estado. Aparentemente también la Empresa Nacional del Litio estaría quedando de lado. Ojalá sea así. Me preocupa que se involucre Codelco en esto. Codelco tiene un problema serio de productividad, de costos. Su principal actividad es cobre. Yo lo dejaría ahí más que involucrarlo en este negocio. Así que tenemos algunas oportunidades que son relevantes. Desafíos. Un desafío importante es todo el tema, ya lo he mencionado previamente, de la permisología. Yo fui parte, junto con otros economistas, de lo que se denominó la Comisión Marfan, que nos dedicamos a ver básicamente espacio fiscal y crecimiento. Y una de las cosas que estudiamos seriamente fue el tema de los permisos. Y cómo los permisos están disminuyendo, retrasando la inversión. Y hay varias razones por las cuales uno puede pensar que en la medida que los permisos hacen que la inversión se retrase, eso evidentemente disminuye el retorno de la inversión y por lo tanto hay menos inversión. Bueno, raya para la suma, estimamos que si los permisos se reducen en 1/3, el crecimiento potencial del país podía aumentar en 25 puntos base, o sea, 0,25%. Eso es una cifra muy significativa. Piensa que si estamos hablando de crecimiento, necesitamos crecimiento de entre 1 y 2 puntos más alto. Bueno, ahí tenemos una posibilidad clara de elevar el crecimiento potencial de Chile en un monto bastante significativo. Creo que el otro de varios, es el tema de la delincuencia. La delincuencia ha pasado a ser el tema de mayor preocupación de los chilenos, según todas las encuestas, y por razones válidas, ¿cierto? Sabemos que la delincuencia tiene un efecto en la economía. Sabemos que la delincuencia, el crimen en general, reduce la certeza jurídica, reduce los derechos de propiedad, o por lo menos lo hace más frágiles los derechos de propiedad, retrasa inversiones, ahuyenta inversiones, etc. Hay algunos estudios que se han estado haciendo recientemente en el Fondo Monetario Internacional. Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda, ha liderado algunos de ellos, que está él allá, y que muestran que, por ejemplo, una disminución en la tasa del crimen, él toma los distintos países de América Latina, donde la tasa de crimen es la más alta del mundo, una reducción de la tasa de crimen de 30% podría aumentar el crecimiento en algo así como 0,17%. Si reducimos la tasa de crimen a la mitad, que tampoco nos pone en el liderazgo, todavía seguiríamos estando muy por arriba de los países europeos o los países asiáticos, etc. La verdad es que eso podría sumar otros 25 puntos base al crecimiento a largo plazo. Creo que ahí tenemos dos elementos, permiso, delincuencia, en lo cual se puede avanzar y se puede avanzar relativamente rápido. Y por último, no conozco ningún estudio de crecimiento que no ponga el capital humano como clave en el crecimiento a largo plazo de los países. Esto, por cierto, tiene efectos de más largo plazo, así que no podemos pensar en efectos demasiado rápidos, pero mientras antes se parta, mejor. Creo que ahí tenemos un desafío importante. Seguimos con indicadores en esta materia que son inferiores a los que vemos en otras partes del mundo. Riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Yo les decía, ok, tenemos la posibilidad de que estos 2 años sean de crecimiento más alto. Sin embargo, la verdad es que deberíamos preocuparnos del crecimiento a largo plazo. ¿Cuáles son los riesgos que está enfrentando, digamos,
más cercanamente el país. Uno es la situación fiscal. La deuda pública está creciendo, ya lleva varios años creciendo. Se acerca al 40% del PIB. ¿Es un nivel alto? No, no es un nivel alto. Si uno mira a los países desarrollados, tienen la gran mayoría de ellos sobre 100%. Ahora, Chile no puede tener la tasa de deuda de un país desarrollado, pero incluso es bajo relativo a los países emergentes. Entonces, ¿por qué nos preocupa? Nos preocupa por la pendiente, por el aumento que ha tenido, por la dinámica, porque ha seguido aumentando en el tiempo. Pero no solamente eso, sino que cuando vemos las cifras fiscales, nos damos cuenta, y en eso el ministro de Hacienda tiene razón, que el espacio fiscal hacia adelante es poco. El espacio fiscal hacia adelante es poco. El gasto público varios del próximo año debería ser en torno al 0 para cumplir con las metas fiscales. Y por lo tanto, tenemos ahí un riesgo claro, la situación fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo a todo esto ha sido particularmente explícito respecto a esto y me parece muy bien que así lo sea. La política. Aquí nos van a hablar nuestros panelistas sobre la política en unos minutos, pero la política para mí es un riesgo. O sea, a ver, tenemos un sistema fragmentado, un sistema polarizado, un sistema incapaz de llegar a acuerdos, y donde se producen situaciones que ciertamente no ayudan. Lo que pasó la semana pasada, fue cierto, con la presidencia del Senado, uno puede decir, ok, el sector político que yo, como el que me siento representado, ganó, digamos. Pero la verdad es que en términos puros es una mala noticia. Es una mala noticia que finalmente no se respeten los acuerdos, independiente de quién fue el culpable. Si fue uno, si fue el otro, digamos, no es una buena noticia desde el punto de vista en mi opinión, del funcionamiento del sistema político que se produzcan estas situaciones. Creo que es una mala noticia. De hecho, el expresidente del Senado lo fue muy claro al respecto. La corrupción. La corrupción es un tema que sabemos que destruye a los países y destruye la capacidad de crecimiento. Y hemos visto en el último tiempo un aumento importante en los casos de corrupción. Me dicen que me quedan pocos minutos, un par de minutos, así que no, pero bueno, todos lo hemos visto, sabemos que es un tema muy, muy relevante. Y por último, yo les decía que creo que vamos a tener un escenario externo positivo. Pero evidentemente que sea en términos medios positivos, en términos esperados positivos, no significa que no haya riesgos. Y hay riesgos. Uno es un riesgo parecido al que tenemos en Chile, el aumento de la deuda pública en el mundo. Y en particular en Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy dinámico, sobresale, flexible, pero ojo, su deuda pública ha aumentado de forma considerable. ¿Okay? Y eso nos pone una cierta luz de alerta. China ha ido desacelerando su crecimiento. De nuevo, es esperable que un país que se va haciendo más rico, y China se ha ido haciendo significativamente más rico, vaya bajando su crecimiento. Pero las últimas cifras de crecimiento de China no son particularmente buenas. Ya estaría creciendo, según el Fondo Monetario, este año y el próximo en torno al 4%, que obviamente que es más que el mundo, pero es una desaceleración relativamente importante. Y hay ciertos elementos de la economía china que nos preocupan, lo que pasa en el sector inmobiliario, lo que pasa en el sector financiero, y también esta como reacción fuerte en contra del emprendimiento y de los empresarios que ha tenido la actual administración china recientemente. Y por último, tengo que mencionar el tema de la inflación. Ha bajado mucho la inflación, pero hay un cierto grado de preocupación. ¿Qué pasa si esto deja de bajar? Todavía ha bajado, pero todavía está por arriba de las metas. Entonces, y se ha estancado un poco esa baja. Por lo tanto, ciertamente es algo que nos preocupa. Termino con desarrollo reciente. Creo que es una buena noticia es que tenemos estabilidad constitucional. ¿Okay? Después de los dos procesos fallidos, veo difícil que al menos en el corto plazo, por supuesto, no puedo saber qué es lo que va a pasar más adelante, pero veo difícil que en el corto plazo esto se reviva. Y creo que tener una constitución que se legitimó, después de dos procesos se legitimó, y que además, en mi opinión, es buena en términos económicos, es una buena noticia. ¿Okay? Y creo que al final esto evidentemente que ayuda. Y déjenme hablar de las dos reformas. Pensiones, las dos reformas que hoy día se discuten más, pensiones y tributarias. La reforma de pensiones tiene dos ejes fundamentales, que son los de la discusión. Uno es la distribución del 6%, en que el gobierno ha ido cediendo y hoy día acepta 3,3, incluso por ahí mencionó 2,4, 4 a capitalización individual y 2 a solidaridad. Acuérdense que esto partió todo a solidaridad, cuenta nacional, etc. Y lo segundo es la organización de la industria.
no soy muy optimista respecto a la posibilidad de que esto prospere. La derecha está en una posición 6-0, ¿ah? Y de alguna forma es la posición ideológica que he tenido siempre, pero además está respaldada por las percepciones ciudadanas. Un 70% de la población dice que quiere que todo vaya a las cuentas individuales. Yo valoro a todo esto, yo le doy un valor a llegar a acuerdos, ¿ah? Y entiendo que para esto hay que ceder, porque la verdad es que el 0,6 no había posibilidad de acuerdo con el 0,6 y con el 6,0 tampoco hay posibilidad de acuerdo, ¿ah? Tengamos eso claro. Con todo, pienso que puede ser mucho más complejo el tema de la organización de la industria que el tema de los números. Al final creo que el tema de los números se puede llegar a algún tipo de acuerdo, en la organización industrial lo ve más complejo. Y la reforma tributaria, por último, ayer se anunció este acuerdo entre la democracia cristiana y el gobierno sobre la reforma al impuesto al ingreso personal. Yo le veo muy poca posibilidad que eso prospere, ¿ah? En el Congreso, particularmente en el Senado. Además, creo que es una reforma mal orientada. Hoy día, yo diría que la reforma tributaria se circunscribe a los temas de evasión y elusión. Y creo que son temas importantes. El ministro ha dicho que espera recaudar 1,5% del PIB por esas dos cosas. Eso es absolutamente imposible. O sea, sería extraordinario que fuera así, ¿eh? Sería genial. Pero la verdad es que es absolutamente imposible. Si recauda la mitad de eso, sería un gran logro. Y yo creo que, yo celebro que se haya logrado un acuerdo en la Cámara, en la Comisión, digamos, por unanimidad de todos los partidos políticos de seguir avanzando en este tema. Creo que es un tema importante. La evasión produce distorsiones, es injusta, inequidades horizontales, inequidades verticales, así que me parece positivo. Y creo que ahí hay temas en los cuales hay mejores prácticas internacionales, en los cuales nosotros debiéramos ir a eso. Y déjenme mencionarle un par de cosas que yo sé que son controversiales. La famosa norma general anti-ilusión en sede administrativa. A mí me parece que con los resguardos del caso perfectamente se puede avanzar en esa dirección. Eso es lo que tienen prácticamente todos los países serios del mundo. Y lo otro es el secreto bancario, ¿ah? De nuevo, pienso, el secreto bancario básicamente dice que para abrir las cuentas bancarias de una persona hay que ir a tribunales y tribunales lo autoriza, ¿okay? Hoy día, en prácticamente ningún país del mundo eso es así. Los servicios de impuestos internos de los países tienen acceso a las cuentas bancarias. Ahora, con resguardos, por cierto. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se le avisa a la persona que se va a acceder a sus cuentas bancarias y la persona puede disputar eso, ir a tribunales para que no suceda. Pero el peso de la carga recae en ella, no en el servicio, ¿okay? Así que yo creo que sí se puede avanzar en temas de evasión y elusión, que creo que son temas importantes y creo que pueden rendir, no tanto como cree el Ejecutivo, pero que pueden rendir en términos de recaudación y aliviar un poquito esta restricción fiscal. Así que con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo Vergara. La decisión de hoy día en el litio, Rodrigo, es el fruto del trabajo de varios meses del gobierno con especialistas y en temas ambientales, que se determinará hoy día cuáles de los depósitos de litio van a ser para conservación y cuáles van a ser para exploración a futuro. Esa es la decisión que se va a tomar hoy día. Rodrigo pone, Evelyn y Pepe, Rodrigo también naturalmente, ahí todos vamos a cucharear un poco, o sea, ustedes, pone las reformas, y no es raro que los economistas, los analistas pongan las reformas, y vamos a coincidir más o menos cuáles son esas reformas. Lo policial, la seguridad, la reforma de las pensiones, la reforma de la salud, la reforma de la educación. Lo sabemos casi, ya que Semana Santa casi como el Padre Nuestro, los que nos educamos en una cultura católica. Un país de cultura mayoritariamente católica. No es tan raro, ¿no es cierto? Incluso a los no creyentes se lo saben de memoria probablemente, se los enseñaron. Pero pocas veces, y aquí me gustaría ver qué opinan ustedes, se pone como la carpa del circo, es decir, por sobre los números que se van a generar adentro, una carpa superior que permite que se haga el resto o no permite que se haga el resto, que son las reformas políticas, que son fomes, grises, poco atractivas. Si estuviéramos hablando de televisión, apagarían la tele, menos rating. Ayer decía yo, si alguien me trae para la próxima campaña esos flyers que andan en la calle, donde un candidato diga: vote por Gálvez, porque les prometemos reformas políticas. Con Gálvez o con Manríquez, la política estará en el centro. Yo creo que los impresores de esos flyers quiebran. En cambio, ¿cuántos centenares y miles de flyers vamos a tener
con Álvarez, Álvarez experto en seguridad, seguridad para su barrio. ¿Qué es más importante o qué hay que poner primero según las experiencias? Ustedes han sido parlamentarios, han sido ministros. ¿Dónde está la carreta y los bueyes? Para utilizar ese símbolo que es tan gráfico, Evelyn. Hola, buenos días. Un gusto estar acá y realmente muy brillante la exposición de Rodrigo Vergara, así que un agrado poder conversar después de él. A ver, el tema de la reforma política obviamente que es indispensable. Y creo que los distintos grupos políticos más serios, más grandes, obviamente se están dando cuenta que sencillamente nadie puede gobernar con las reglas del juego que hay hoy día. Y por lo tanto están habiendo conversaciones que obviamente se mantienen privadas, porque en la medida que empiezan a salir en los diarios, se cristalizan las posiciones. Es muy difícil cuando alguien ha dicho cuál es el objetivo y lo ha dicho por los diarios, después cambiar de posición. Y es por eso que realmente las conversaciones tienen que llevarse a cabo de forma, es una conversación privada para ver qué se puede sacar adelante. Es obvio que con 22, 23, ahora parece que hay varios más todavía partidos en formación, es imposible gobernar, para nadie. Nadie puede gobernar, de ningún lado político. Y por lo tanto eso es absolutamente prioritario. Pero también creo que es importante señalar que en algunos casos el diálogo privado es posible, sobre todo cuando los partidos que han tenido una experiencia en el gobierno se dan cuenta que tanto el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia, como el sistema político pueden finalmente terminar arruinando para siempre el futuro de nuestro país. Yo creo que en ese sentido se está empezando a dar una como obligación, ¿no es cierto?, de ser más responsables, y se están dando conversaciones subterráneas que hace 4 o 6 años sencillamente no existían. Es tal el peligro que estamos viviendo como país que yo tengo la impresión que hoy día es mucho más fácil conversar que lo que era hace 6 años atrás, cuando todavía se creía que el crecimiento económico era algo que se daba en forma natural, que Chile iba a seguir creciendo siempre, que en el fondo el problema, ¿no es cierto?, está más bien en la riña política, en ver quién se llevaba una tajada, que ahora cuando vemos que el precipicio está ahí, al lado, y que si caemos, caemos todos, y que si caemos además es irreversible. Ayuda también tener gente muy sensata en algunas presidencias de partido. Creo que, por ejemplo, Paulina Bodanovich es especialmente sensata. Creo que esta ilusión, ¿no es cierto?, con los extremos también disminuyó por los 2 procedimientos constitucionales en que ambos mostraron un fracaso marcado y por lo tanto creo que empieza a darse una conversación entre centro-izquierda, centro-derecha. Es cierto que hay nudos que son difíciles de escapar, ¿no es cierto? La centroizquierda de alguna manera le cuesta escaparse de los extremos del Frente Amplio, del Partido Comunista, pero yo creo que han mostrado coraje para votar en forma distinta. Además, algunos grupos sencillamente rompieron con ese sector, se pasaron más bien a un centro, estoy hablando de amarillo, estoy hablando de demócrata. Por el otro lado también, para la centro-derecha, obviamente que no tiene sentido romper con republicanos, y menos, pero sí creo que hay una posibilidad, ¿no es cierto?, de conversar entre centro-izquierda, centro-derecha, centro, en el sentido de que si no tenemos ciertas reglas básicas en materia de seguridad ciudadana, y quiero señalar que eso claramente no son los militares en la calle, en algún minuto me gustaría referirme, pero yo he visto por lo menos 15 temas en los que tenemos que concentrarnos para poder enfrentar la seguridad ciudadana en forma seria. Pero si el tema de seguridad ciudadana, el tema de crimen organizado y el tema también de las reglas políticas
yo creo que se están conversando en forma privada, en forma bastante más seria y alentadora de lo que se cree. Sencillamente porque todo el mundo se da cuenta, todo el mundo sensato, se da cuenta que estamos frente a un precipicio y nos estamos acercando al precipicio. Y que del precipicio después no se sale y que perdemos todo. Pepe, ¿a ti te parece que está el espacio? Porque la urgencia, los incentivos están, pero ¿habrá coraje en la política en general para enfrentar este tema que es tan poco sexy y tan poco aparentemente importante versus las urgencias del día a día? Bueno, una campaña en Estados Unidos se ganó con el eslogan de «Es la economía estúpido». Nosotros podríamos decir, parafraseándolo, que es la política estúpido. Porque hemos llegado a un punto, como decía Evelyn, donde cualquiera sea quien gobierne, la dificultad para hacerlo es tremenda. Y es tremenda por distintas razones, muchas de ellas ajenas a la realidad nuestra. Primero, por la ruptura, la pulverización de la posibilidad de control de la agenda por parte de los gobiernos. Antes, cuando pasaba algo, alguien caía al río Mapocho, uno esperaba al decano qué decía al día siguiente. Hoy día el decano espera cómo se resuelve la competencia en las redes sociales para saber lo que dice. Y por lo tanto los gobiernos sufren de su incapacidad para controlar la gente. Agrégale la fragmentación política. Pero agrégale a la fragmentación política, porque una cosa es que haya una veintena de partidos, pero otra cosa es que haya, además de la veintena de partidos, otros 35 parlamentarios independientes que son un partido en sí mismo. Y entonces tenemos dos problemas: la multiplicación de partidos y la individualización de la política. Y tenemos la solución a la mano. De hecho, la tuvimos en el pasado. Cuando empezaba la fragmentación, se resolvió la prohibición de pactos electorales. Y ¿te acuerdas tú? Liberales y conservadores confluyeron en el Partido Nacional. Y el Partido Socialista, que estaba a punto de explotar en varios, siguió unido. Porque es evidente, si cada partido, si el Partido Radical tuviera que competir solo en las elecciones, habría desaparecido cuando desapareció de la sociedad. ¿Es una rareza la chilena hasta la posibilidad de pactos electorales? ¿Es verdad que es de los pocos países del mundo? Efectivamente, es uno de los pocos países del mundo donde eso ocurre, particularmente en sistemas proporcionales. Obviamente nos referimos a las elecciones parlamentarias y no a las elecciones presidenciales, ni las municipales, donde tú compites por cargos uninominales. Pero cuando se trata de representar a la sociedad, lo lógico es que cada partido, con su programa y con sus liderazgos, compita. Y eso provocaría inmediatamente la convergencia en 5 o 6 grandes partidos que son las verdaderas corrientes que existen en la sociedad. Los partidos hoy día son mucho más tribus detrás de caudillos que composiciones de proyectos con ideas comunes. Puros egos. Puros egos. Multiplicación y competencia fratricida. Bueno, pues si todos están de acuerdo, todo parece... Lo que pasa ¿por qué no se produce? Es que tienes que resolver el otro concepto, que es el de la individualización de la política. Y eso implica, naturalmente, darle más importancia a los colectivos. Y eso va contra una tendencia instalada en la sociedad chilena al individualismo. ¿Ah? Si tú le dices a la gente que vas a fortalecer a los partidos, que vas a castigar a quien se salga de la fila, que vas, por ejemplo, mira, si la organización del Congreso está hecha para incentivar a que cada parlamentario haga lo propio. Todos los recursos, mira, del 100% de los recursos para asesoría, el 90% va a los individuos y no a las bancadas. Eso es inédito. La verdad es que si uno quiere una política más colectiva, una gobernabilidad, una gobernanza mayor, tiene que poner los incentivos donde tienen que estar. Es decir, incentivar la acción colectiva y desincentivar la acción individual. Si hay base para eso, mira, yo creo que cuando se topa fondo, y creo que topamos fondo, bueno, no queda otra cosa que emerger a la superficie. Eso es lo macro. En lo micro, ¿coinciden ustedes con Rodrigo Vergara del diagnóstico que hizo, que esas reformas que él plantea son las reformas centrales, son el punto neurálgico de
que puede permitirnos un cambio, Evelyn? Tú me imagino que estás más que el resto de los que estamos aquí haciendo planes de futuro en esa materia, más que otros. No sé, me da la impresión. Tú no sabes cuántos puede No haber sé, aquí. claro, no sé si está Meo por ahí, por ejemplo, u otros que están siempre, el doctor Artés, no sé. No, fuera de broma. Evelyn, ¿son esos los puntos sensibles de nuestro cuerpo social? Lo primero que necesitamos es volver a crecer. Eso es indudable. Porque la verdad es que todas las reformas tributarias no logran recaudar lo mismo que se recauda sencillamente con el crecimiento. Pero además el crecimiento genera empleo, genera bienestar. Por lo tanto, el tema de volver a crecer aquí es indispensable. Ahora, eso significa, obviamente, que no se pueden seguir aumentando impuestos, más bien se deberán disminuir. No puede ser que Chile, con todo el clima complejo que tiene, ¿no es cierto?, en materia de estabilidad y por lo tanto de incertidumbre, que naturalmente disminuye las ganas de invertir o la posibilidad de invertir, no puede ser que con toda esta inestabilidad además tengamos tasas mayores de impuestos que el resto de los países OCDE y aún más insólito es que en realidad los dueños extranjeros paguen menos que los dueños son chilenos. Entonces, ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que es obviamente que lo tenemos que abordar y yo estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo en el sentido de que si se requiere mayor recaudación, tiene que ser sobre la base de disminuir o lo más posible la evasión y la elusión. ¿Estás de acuerdo con, por ejemplo, lo que dijo Rodrigo, secreto bancario? Esas medidas Totalmente de acuerdo. ¿Sí? O sea, la verdad es que si hoy día, ¿no es cierto?, uno de los principales problemas que tenemos es de lavado de dinero, bueno, ¿cómo va a ser posible que no tengamos acceso a qué es lo que está pasando en las cuentas bancarias? Si en este minuto, ¿no es cierto?, el principal problema es de platas. Todo el crimen organizado, el objetivo es económico. Y por lo tanto, en este momento estar con secreto bancario tal como lo tenemos, a mí me parece increíble. Pero también me parece increíble tener un servicio de impuesto interno tan sumamente malo como el que tenemos hoy día. Un director que no está haciendo lo más mínimo por hacer su tarea bien. Uno al servicio de impuesto interno no lo ve en absoluto involucrado en qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el crimen organizado. Me pasa, ¿no es cierto?, a nosotros. Se habla, por ejemplo, de una elusión o de una evasión gigantesca. Bueno, nosotros en Providencia estamos llenos, tratando, ¿no es cierto?, de sacar a todo lo que es las mafias de la venta ilegal en las calles. Pero nosotros solamente tenemos, o sea, prácticamente no tenemos ninguna facultad para sacarlo. Pero vemos cómo llegan los camiones, a repartirle a la gente que ya tiene su puesto organizado. Vemos, y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está el servicio de impuesto interno? Viendo de dónde salen esos camiones, dónde están las grandes bodegas, quiénes son los que importan eso. No existe el servicio de impuesto interno. Habla de una tremenda evasión, hace cero. Y lo único que hacen es perseguir cada vez más a los que ya están constituidos. Pero todo lo que es evasión, elusión, crimen organizado, no existe. Entonces, cuando hablamos de evasión y elusión es en serio, no de acuerdo a cómo están actuando hoy día. Por otra parte, el tema, ¿no es cierto?, de las reformas políticas son sumamente importantes. La reforma previsional, la verdad es que le veo muy poco futuro, salvo que, por ejemplo, podamos llegar a un acuerdo en que se aumenta en un 3%, el 3% va entero a la cuenta y olvídense de todas las modificaciones que quieren hacerle a la industria, porque de verdad que no tienen sentido. ¿Y el otro 3%? ¿Perdón? El 3% cuentas individuales y el otro 3%. Yo creo que, a ver, perdón, con el mercado laboral como lo tenemos, en que uno ve ha ido bajando todo el tiempo, ¿no es cierto?, la creación de empleo, aumentar en 6 puntos la cotización. Ya no sé en cuánto estamos hoy día con la economía informal, el trabajo informal debe ser un 40%. Las cifras oficiales son 30 por ahí. 30. Pero con 6 puntos más, ¿usted cree que van a estar todos muy contentos? Porque 6 puntos más, mire, esto de que es de cargo del empleador, de cargo del trabajador, sí es irrelevante. Porque al final 6 puntos más, son 6 puntos más que le cuesta
o al empleador o al trabajador. Son 6 puntos que uno tiene que sacar del bolsillo y el otro no lo recibe del bolsillo. Es un impuesto. Y por lo tanto, lo único que va a significar es que cada vez más vamos a tener gente que no quiere. Mire, cuando yo estaba en el Ministerio del Trabajo, nos dábamos cuenta que muchas veces el empleador no le paga las cotizaciones porque el trabajador no quiere que le paguen las cotizaciones. Porque cuando no le paga cotización, usted tiene salud gratis. No tiene que desembolsar el 20 o el 26, se lo lleva a la casa. Tiene además educación gratis. Está dentro del 40% más pobre, porque no tiene ningún ingreso, obviamente, contabilizado. Entonces, la verdad es que son tantas las ventajas que tiene la gente, y además tiene una PGU bastante razonable, sin poner nada. Entonces, la verdad es que todos los incentivos hoy día son a que la gente no quiera que le paguen. ¿Cómo aumentamos el nivel de ahorro previsional para el futuro? Yo creo que lo que nosotros debiéramos estar haciendo primero es, si se aumenta la PGU, si se llega a aumentar a 250, solamente para los que tengan 25 años o más de cotizaciones. Ahí hay un incentivo de verdad. Usted llega a 25 años de cotizaciones, entonces tiene una PGU más alta. Porque ¿sabe lo que pasa? Hoy en día todos los incentivos son para hacer el free rider, que le dicen, el polizón. Uno no cotiza, no tiene no tiene un empleo formal. Sí. Y tiene todo el resto gratis. Tiene pensiones gratis, tiene salud gratis, tiene educación gratis, tiene vivienda gratis, tiene todo gratis. Entonces, hoy día hay que ser tonto para querer un contrato de trabajo. A eso hemos llegado. Hay que ser bruto para tener un contrato de trabajo. Entonces, la verdad es que no sigamos poniendo 6 puntos más, perdón, hoy día son impagables. Pero impagables. Tendremos que ver cómo aumentamos 3 puntos a lo mejor cuando tengamos un mercado laboral un poco más estabilizado. Pero en este momento, más impuestos o más impuestos al trabajo, porque al final eso es lo que es la cotización, un impuesto al trabajo, yo de verdad no veo de dónde. Pepe, déjame decirte, yo no estoy aquí para hablar en favor ni en contra del contenido de cada reforma, sino más bien para ver su viabilidad. Y lo que es evidente, primero, es que la máxima productividad de los gobiernos en materia legislativa es del primer año. Y obviamente esta va decayendo. Y lo que no has hecho el primer año, difícilmente lo vas a hacer el tercero y el cuarto. Segundo, la perspectiva de las 2 reformas principales, previsional y tributaria, es primero que no se van a aprobar las reformas que quiere el gobierno, eso sin duda. Y si se llega a aprobar algo, ya no va a ser la reforma del gobierno, sino el resultado de un consenso. Eso es evidente. ¿Es una buena o una mala noticia, Pepe? Yo creo que es una buena noticia para el país, sin duda. Siempre, porque era muy mala la reforma las únicas reformas que tienen sentido son las reformas que tienen respaldo mayoritario, porque si no, no son duraderas en primer lugar y van contra el sentido común mayoritario. Es muy importante, y en esto varios gobiernos han aprendido eso, que las reformas sintonicen de alguna manera, conversen de alguna manera con el sentido común mayoritario, instalado en la sociedad. Lo experimentó críticamente Bachelet 2, lo experimentó críticamente Piñera 2 y lo experimentó de manera catastrófica el gobierno actual con su resultado de análisis, de evaluación del proyecto refundacional el 4 de septiembre del 2022, donde termina el gobierno de Boric tal cual fue diseñado, porque estamos en un gobierno que mutó, que no es el que querían sus partidarios y tampoco el que temían sus adversarios. Entonces, si se llega a aprobar algo, sin duda va a estar muy detrás de lo que aprobamos nosotros en la Cámara y que luego se estancó en el Senado porque no quiso que fuera distribuido 3 y 3 en su momento. Sin PGU en ese momento. Sin PGU. Piensa tú cómo deben estar arrepentidos los que hoy día gobiernan de haber bloqueado, de haber votado en contra en primer lugar,
de una distribución de 3 y 3, de la creación de un organismo público que manejaba en exclusividad la cotización de 6 puntos adicionales, ahora frente a esta realidad. Rodrigo, me gustaría tu opinión más específica, más micro sobre la reforma de las pensiones, el 3 y 3. Tú dices, le pongo un valor, dijiste, al acuerdo en sí, pero más en lo técnico. No, ¿Y es posible con el mercado laboral y la economía como está ahora aspirar a un aumento en la tasa de ahorro 6 puntos más? A ver, yo creo que, déjame decir, partir por decir, yo creo que es una muy buena noticia que ninguna de esas dos reformas se haya aprobado en su estado original. Creo que eran malas reformas y por lo tanto, bueno que hoy día estemos pensando en otras cosas, digamos. A ver, hay una probabilidad alta, como decía Evelyn y Pepe, que no se apruebe nada, digamos. Pero yo sí veo un valor en que se llegue a algún acuerdo. Pero sí tiene que ser un acuerdo amplio. Tiene que ser un acuerdo amplio. Si partimos por 3 puntos puede ser una cosa interesante. Dada la informalidad que hoy tenemos, informalidad creciente, puede ser un punto interesante partir con 3 y después ver qué se puede hacer hacia adelante. La verdad es que el tema de las pensiones, una vez que se aprobó la PGU, una parte significativa del tema de las pensiones se solucionó. No completamente, pero una parte significativa. Las tasas de reemplazo de los grupos más bajos eran muy bajas. Y hoy día, de hecho, son bastante altas. Hay casos que es más del 100%. Es más del 100%. O sea, de hecho, hay casos. Pero en promedio el quintil más bajo es sobre 100%, en la mediana. Entonces, la verdad es que desde esa perspectiva, una parte significativa, quizás la más apremiante, se solucionó con la PGU. ¿Okay? Y por lo tanto, lo que queda es menos apremiante. Entonces, yo creo que uno tiene que pensar mucho más detenidamente cuáles son los efectos sobre el mercado laboral. Y una posibilidad es ir más gradualmente en ese... Perdón, una cosa. ¿Y ustedes serían partidarios de una PGU más alta? ¿Con qué financiarlo si no es una reforma? ¿Solo con crecimiento? Y segundo, ¿universalizarla o llevarla al 90% como es hoy día? Al 90% más pobre. ¿De qué son partidarios, Pepe? Perdona, si el aumento de la PGU no se vincula, no se asocia a la exigencia de cotización, obvio, francamente, el incentivo para entrar al mercado laboral va a bajar abruptamente. Obvio. Toda mejora de la PGU tiene que estar asociada a los años de cotización. Si cuando el sistema era de reparto, exigía 20 años. 20 años. 30 en el caso Depende de la caja, sí. Todos creen que es un solo sistema, eran múltiples sistemas. Pero el hecho es que si tú no ahorrabas, no cotizabas la cantidad de años, perdías todo. Perdón, ¿me permite, Pepe? Me pasa que yo creo que nosotros debiéramos empezar a cambiar el lenguaje. Pensión es aquello que tú obtienes después de 25 o 30 años mínimo de cotizaciones. Hoy día se llama pensión a cualquier cosa que uno reciba de la AFP, pero eso puede ser una mera devolución de cotizaciones de alguien que, por ejemplo, cotizó 1 año o 3 años. O una vez. O una vez. Para recibir un determinado bono. Eso no es pensión. Nosotros debiéramos tener, cuando se habla, ¿no es cierto?, de que las pensiones que pagan las AFP es un porcentaje mínimo, no sé qué, del sueldo, bueno, lo primero que debiéramos hacer es decir, ¿qué pasa con los que cotizaron más de 25 o 30 años? Y el resto no llamarle pensión, si no es pensión. En ninguna parte del mundo hubieran recibido pensión con esa baja cantidad de cotizaciones. Y le debiéramos llamar, en el fondo, devolución de cotizaciones, porque eso es lo que es. En el antiguo sistema, esas cotizaciones uno las perdía. Si yo había hecho, por ejemplo, 5 años de cotización y me exigían 20, esos 5 años los perdí. Eso era en el antiguo sistema. Ahora eso se le llama pensión. Entonces, obviamente, con esa forma de cálculo, las AFP siempre van a dar malas pensiones. Pensiones que en realidad no son pensiones. Y pensiones universales, esta PGU, con este incentivo, con esta, ¿no es cierto?, con este link a que tú vayas cotizado, ¿pudiera ser universal y más alta? Casi como universal y más alta por ningún motivo. ¿Me estás preguntando? Sí, Pepe. No hay plata. O sea, yo creo que el problema mayor que tenemos es del crecimiento de la informalidad. Y claro, tenemos demasiada gente que no cotiza, que no aporta al sistema y sin embargo es beneficiada por el sistema. Y yo creo que ahí hay que poner buena parte del foco para resolver el problema.
y estamos preocupándonos de solo los formales, y estamos cargándole a los formales el financiamiento de los informales. ¿Ah? Y eso puede terminar explotando. Desde el punto de vista, digo, político. Matías, yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, yo creo que la parte universal, que tampoco es 100% universal, pero la parte universal ya está. Ya está. Ya está. Digamos. Ahora, si decidimos como país aumentar la PGU, esa tiene que estar ligado al trabajo y a la cotización. ¿Cierto? Y tiene que estar ligado a un crecimiento y tiene que estar ligado a cómo financiarlo. ¿Cómo se financia? Por supuesto que tiene que estar ligado ¿Y a cómo se financia? A ver, ojalá... En Chile de hoy. A ver, yo de partida yo lo haría condicional. O sea, creo que si no hay financiamiento no debiera ir, digamos, simplemente. Creo que uno de los problemas que tuvimos en el pasado, básicamente, los temas fiscales. Y simplemente pensar voluntaristamente que yo voy a generar más recursos en el futuro por arte de magia es absurdo y es comprarme un tremendo problema. Así que si no hay financiamiento, yo simplemente no iría con eso. ¿Okay? Tan simple como eso. Pepe y Evelyn, la seguridad no solamente está primero en todas las encuestas, sino que tiene, y Rodrigo seguramente ha estudiado esto en algún momento de su trayectoria, tiene un costo enorme para el desarrollo. Es una mochila enorme para los países el que haya inseguridad. Suben los costos de transacción, hay que ponerle a cada trabajo, a cada emprendimiento, o a lo mejor un 10, un 15% más de costos en seguridad, ¿no es cierto? Al final se pierde el Estado de Derecho. Además que se pierden libertades, Estado de Derecho, pero en el costo mismo también es muy alto. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando seriamente? Porque ustedes hablan con otros políticos y hablan también sin micrófonos. ¿De qué estamos hablando cuando tenemos que pasar a otro estado de comprensión de la seguridad? ¿Es necesariamente los militares, como se puso de moda hace 2 semanas, que todos querían militares, los que van a la reelección, curiosamente, más que otros? ¿Ese es de lo que estamos hablando? ¿Ese va a ser el punto de inflexión, Pepe? Y en tu sector ha cambiado bastante. Bueno, no sé si en tu sector, en tu sector de referencia. Pepe siempre ha sido un sector aparte. Pepe Siempre ha sido un sector de la sensatez. No me trates, además no me trates como... Pepe, no, pero el progresismo. Yo dejé de representar algo. Pepe, yo recuerdo, votó en contra de los retiros, ¿cierto? Sí. Todos. De todos. Sí. Todos. Pepe, Incluido el que propuso el presidente Piñera. Ya. Porque todos se olvidan, el presidente Piñera presentó un proyecto de retiro. Es cierto que es Forzado. obligado porque Forzado. había otro proyecto, Claro. pero digamos que la política no fue capaz de contrariar una tendencia tan populista y tan dañina para Chile. Y sacar a los como militares a la calle es tan populista y es tan difícil de contrariar cuando parece ser el sentido... Es aún peor. A ver. Jueguen. Es aún peor. Es lo peor que hay. Yo creo que los militares pueden cumplir un rol, pero evidentemente no en la calle. ¿Qué rol? Para eso tenemos un proyecto de infraestructura crítica que si se resuelve bien las reglas del uso de la fuerza, naturalmente, como en casi todos los países desarrollados, los militares cumplen un rol. Y cumplen un rol de protección de determinados lugares, cumplen un rol de desincentivo, cumplen un rol de sensación de seguridad, pero obviamente no están para perseguir al crimen organizado. Obviamente no están para allanar poblaciones. Obviamente no están para ¿Cómo te explicas controlar las que calles? en el progresismo, por llamarle tu sector, que es el de referencia seriamente histórico tuyo, sí veamos que muchos cruzaron ese límite y hoy postulan abiertamente a que sí se hagan operaciones como las que tú acabas de decir, que por supuesto que no? ¿Cómo te lo explicas culturalmente? ¿Por qué llegamos a eso? Yo creo que hay una pérdida de los patrones de referencia, porque cuando tú haces acrobacia, pierdes tus referencias. De partida no sabes dónde está el norte, dónde está el sur, cuando te das vuelta de carnero. Y eso es lo que ha ocurrido. Pepe, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de seguridad? Sensatamente, cuando se juntan grupos chicos y dicen, ya, pongámosle aquí el cascabel al gato. ¿Tenemos que mejorar en qué? 14 puntos. A ver. Primero, fronteras. Uno tiene que tener un especialista en cada uno de los subtemas. Fronteras.
uno tiene que tener todo un sistema de ver de dónde están viniendo, cuándo están viniendo grupos, etcétera. Eso significa que uno puede recurrir a satélites de fotografía, satélites también de infrarrojo, porque puede estar nublado, en fin, un sistema de alerta, de dónde vienen, etcétera. Todo el tema de frontera es un sistema de comunicaciones. Después, el tema, si ya alguno se te coló, ¿cómo lo haces? Lo puedes hacer perfectamente como Australia, ¿no es cierto? Que básicamente los tiene en un centro y dice, a ver, usted, ¿qué antecedentes tiene? Usted viene a trabajar, viene con niños, perfecto, para adentro, pero primero se le enseña una serie de cosas. Usted no sabe, no sabemos quién es, para afuera, y entonces tienes que tener todo un sistema también de expulsiones. Después, el tercer tema es el tema de cárceles. Las cárceles hoy día es donde se arman los peores grupos criminales. Y por lo tanto uno tiene que saber, ¿no es cierto?, el mejor sistema que hay es el italiano. Y por lo tanto nosotros ya debiéramos tener, lo estamos buscando, una persona que vaya, en realidad ya lo tenemos, una persona que vaya a Italia, que mire cuáles son los sistemas. Entonces usted a los cabecillas los tiene absolutamente aislados y trata además de que el juez Urrutia no actúe de tal manera de que los desaísle. Después tiene que tener, cuarto, un sistema de confiscación de dineros y bienes mal habidos. Acá se pesca, ¿no es cierto? ¿Y quién se preocupa después de quitarle todo lo mal habido? ¿Dónde está el Servicio de Impuesto Interno? Acá se pillan, ¿no es cierto?, a gente que estaba traficando. Bueno, ¿quién va a ver quién es el hermano, la hermana, la suegra, el amigo que tiene todos esos bienes respecto a los cuales no tiene forma de demostrar de cómo lo adquirieron? Así que confiscación de dinero y bienes mal habidos. Inteligencia, obviamente. Inteligencia y redes internacionales. Inteligencia financiera, que es totalmente distinto y que hoy día no existe. Rehabilitación de los reos que han cometido problemas por primera vez y que son rehabilitables. No existe. Prevención en escolares. ¿Quién está preocupado de ver cuáles son los escolares de 12, 13, 14, 15 años que empiezan a dejar de ir al colegio? ¿Dónde está la red, no es cierto, para volver a meterlos adentro? Después, prevención en barrios. Uno perfectamente puede saber, y de verdad se sabe ya, cuando uno hace un mapa de calor, cuál es la dirección, de dónde vienen, de qué barrios las distintas personas privadas de libertad, uno ve inmediatamente cuáles son los barrios rojos que están produciendo delincuentes. Ahí uno tiene que intervenir, obviamente, y hacer prevención en el barrio. Después, vigilancia en ciudades, redes de cámara. Acá fíjese que el Ministerio de Transporte tiene cámaras por todas partes y no están conectados con nada. Para lo único que sirven es para pasar parte al auto que se metió en solo buses. Para eso sirven. Es importante. No, sí, de verdad. Es que yo les quiero decir que el grado de subdesarrollo y de tontera que tenemos en Chile es increíble. Nosotros partimos con 46 cámaras, ahora tenemos 250, vamos a llegar a 500. Todas nuestras cámaras están conectadas con Carabineros y además con la central de comunicaciones. Todas las cámaras privadas, todas las cámaras de carreteras, todas las cámaras del Ministerio de Transporte, todas las cámaras, por ejemplo, de estacionamiento en el Jumbo, en todos los malls, debieran estar conectadas con Senco, tan simple como eso. Después, vigilancia en puertos y aeropuertos, obvio, ¿no es cierto? Puerto y aeropuerto, pero resulta que hoy día entran las mercancías y no tenemos ni siquiera escáner. ¿Para qué hablar del aeropuerto? Recordemos, ¿no es cierto?, ese incidente hace como un año atrás en que incluso mataron porque sabían cuál era la carga, llegaron ahí, quemaron varios autos, o sea, puerto aeropuerto no existe. Protección de funcionarios clave, pero también detección de que puedan estar ya cayendo en las redes del narcotráfico. ¿Quién está revisando si un funcionario de aduana o un funcionario por ejemplo, de gendarmería está viviendo de acuerdo a lo que gana o no? Por eso que el secreto bancario es absolutamente imposible mantenerlo tal cual está. Reforzamiento de investigaciones. Los fiscales, los jueces especiales para el crimen, con buenos ingenieros que estén revisando. O sea, hoy día no puede tener el mismo
el mismo fiscal que lleva, ¿no es cierto?, el robo del auto es el que está revisando, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando con el tren de Aragua. Ciberseguridad, cero en Chile. Entonces ahí ya tenemos 14 puntos en que tenemos que tener un especialista. Todo esto obviamente bajo la mano de un ministro, de 2 o 3 subsecretarios potentes, pero que ordenen todo. Pero ministro, entonces, mientras no tengamos esto, me van a decir que la solución es sacar a los militares a la calle. Y si ustedes leyeron la carta de la mamá del conscripto que está preso, creo que era en Antofagasta o en La Serena, eso es lo que va a pasar. Un pobre joven de 18 años, alguien le dice dispara, el cabro dispara porque recibió la orden. ¿Qué sabe un cabro a los 18 años? Y después 10 años preso. Eso es lo que quieren, destruir las Fuerzas Armadas. Yo soy hija de militar. Le aseguro que los militares además no van a salir a la calle. Si ya saben perfectamente bien que han terminado todo en Punta Peuco. Y ya saben que tienen una fiscal Chong que se va a preocupar solamente de fiscal Chong, el fiscal Almendari, el juez Urrutia, que se van a preocupar únicamente de perseguirlo hasta el fin del mundo. Pepe, ¿ustedes creen que van a salir? Pepe, Lo que hay que hacer es la pega y hay que hacerla bien, en forma Pepe, y en este profesional. contexto, para agregarte una preguntita, en este contexto, ¿tú ves que puede emerger un liderazgo de respuesta fácil a todos los problemas que tenemos? Ese es un eufemismo hablarle de un líder populista que ofrezca el oro y el moro y que sea fascinante electoralmente. Ya están tratando eso. O sea, hay muchos candidatos para eso. Demasiados, creo yo. Pero no creo yo que el terreno esté fértil. No está el horno para bollo. Mira, yo te iba a hablar justamente porque este es un seminario de prospección de cómo vienen las cosas para mañana. Así como pronosticar el precio del cobre, pronosticar los resultados de las elecciones es quizás Más igualmente difícil. Pero hay algunos expertos en eso y te puedo decir primero que ya entramos en el tobogán electoral. Es decir, buena parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con que hay elecciones ad portas. Segundo, estamos asistiendo al fin, y por fin, del clivaje, es decir, de la estructuración de la política chilena entre el sí y el no. Es decir, parte del no ha tomado una decisión y se están estructurando coaliciones o alianzas de futuro nuevas. Y eso es un hito. Es cierto que esto se marcó en el plebiscito. El rechazo, el 4 de plebiscito septiembre del 2022. Pero ahora empieza a tomar forma, ahora que se acercan elecciones. Segundo, o tercero, hace 4 elecciones municipales, de alcaldes en particular, que quien gana es la oposición. Es decir, ninguno de los últimos 4 gobiernos ha ganado las elecciones de alcaldes. Y segundo, cuarto en realidad, quien gana la elección de alcaldes gana la presidencial. Hace 4 elecciones seguidas. Quinto, fíjate que, y pocos dicen esto, hace 4 elecciones que lo que tienen en común los candidatos triunfadores no es su sector político, no es su generación, no es su género. Piensa tú en Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Boric 1. No es que esté proponiendo un segundo. No sé. Pero seguro va a ser candidato del futuro, además representando a la centro izquierda con toda certeza. Los 4 últimos presidentes tienen pocas cosas en común, pero tienen una muy fundamental. Los 4 eran la oposición. Es decir, hace 4 elecciones seguidas que gana la oposición. Se ha convertido casi en una constante histórica. Y tiene que ver con muchas cosas, no tengo el tiempo para... No tienen tiempo para explicarlo, pero yo apostaría 99/100 que esa constante histórica se va a repetir. La pregunta, por supuesto, es ¿de qué oposición se trata? Si la elección fuera mañana, seguro, yo lo vengo diciendo hace ya 6 meses, tendríamos un enfrentamiento germano-alemán.
qué bueno! Por supuesto. ¿Con pronóstico? Que entre paréntesis, por supuesto. O sea, si hubiera un enfrentamiento entre Evelyn Matei y José Antonio Cast, todas las encuestas lo dicen, pasaría lo mismo que pasó con Chirac y Le Pen el 2002 en Francia. ¿Ah? Es decir, ganaría Chirac de manera abrumadora. Si el punto para la persona que tengo al lado es pasar a segunda vuelta. Rodrigo, atento. Atento, Rodrigo. Estoy oyendo. Atento, Rodrigo. Atento. Dale, Toma nota. El desafío es pasar a segunda vuelta. Porque la única perspectiva donde se ponga en duda que la oposición, que ocurra, que se confirme la tendencia de 4 elecciones, es que esté de nuevo al frente José Antonio Cast y que el candidato del oficialismo sea más bien centrista que comunista. ¿Ah? Y por lo tanto, bueno, eso está hoy día lejos. Los números lo dicen. Pero están las elecciones de alcaldes de por medio, están las elecciones de gobernadores de por medio. Ahora, le fue tan mal a la derecha en la última elección. Eligió 86 alcaldes de 345. Eligió un gobernador regional de 16. O sea que es como el crecimiento, la base está muy baja. La vara está tan baja que obviamente va a ascender, pero... Vamos a celebrar el 02, dice. Claro. ¿Ah? Podríamos encontrar celebrando el 02 de crecimiento. Pero lo fundamental, creo yo, es que es muy posible que se reestructure el sistema político chileno a propósito de la elección que viene. Y eso podría ser lo más relevante. Ahora, si fuera una competencia germano-alemana, obviamente esa tensión provocaría todavía mayor reestructuración del sistema político, porque tú verías a buena parte de las fuerzas de centroizquierda, incluso de izquierda, votando por una alemana contra un germano. Mira, o sea, Walker y Rincón no serían la excepción, ¿crees tú? Que si se diera esa contienda electoral podríamos ver bueno, todos los socialistas franceses votaron por Chirac, que no era precisamente su amigo, contra Le Pen. Perfecto. Es cierto que los personajes no son los mismos, Ya, pero no, yo soy cualquier harto más semejanza simpática es que más Chirac. simpática que Chirac. No, iba a decir algo que es impropio. Dilo. Chirac era muy bien portado, aparentemente, después se sabe. Evelyn sí me imagino que es mejor portada. Y hablando seriamente, ¿las posibilidades de que aparezcan estos liderazgos? Perdón, yo solamente quiero señalar que cuando uno mira, y ahora, que el presidente Boric puede hacer muchas cosas y no baja del 30. Veo súper difícil que haya una segunda vuelta como la que, o sea, encuentro que sería increíble, pero veo baja la probabilidad. O sea, yo creo que alguien de centro-izquierda se mete a la segunda vuelta de todos modos. Vamos a ver. Porque la lógica siempre, mira, siempre ocurre que cuando un sector político ve las elecciones perdidas, la elección se convierte en una disputa de liderazgos para la elección siguiente. Si no, pregúntale a Sebastián Piñera, bueno, ya no puedes hacerlo, pregúntale a Sebastián Piñera cuando decidió competir con Lavín, no estaba pensando en la presidencia, estaba pensando en ganarle a Lavín para quedar instalado para la siguiente, porque Bachelet iba a ser inevitablemente la presidenta. Y de hecho celebró los 2,5 puntos de ventaja que le sacó a Lavín y no invirtió ni un solo peso en la segunda vuelta, bueno, porque sabía de rentabilidades, por lo demás. Sabía dónde poner. Sí. Ahora, hablando seriamente, con lo que ha pasado la última semana, ni siquiera en los últimos meses, y no voy a ir al tema de seguridad, sino que en la crisis de confianza, que no ha estado en este panel, la crisis de confianza en las instituciones, lo que pasó, solamente voy a centrarme en la noticia de CIPER y las conversaciones de miembros de las distintas cortes de nuestro país,
con vínculos con poder político y con traders de esa información. No sabemos hasta qué punto es efectiva o no, pero solamente el saber eso. ¿Cuánto bajó en la última encuesta del domingo? En la encuesta de Academia del último domingo, Investigaciones, que era una institución que venía subiendo a lo largo del tiempo con mucha solidez. Esa crisis de confianza, ¿cuánto juega para que aparezca un freerider, que aparezca una persona que ofrezca cosas mucho más interesantes que las que ofrecen los candidatos tradicionales? Mira, la institución Carabineros y PDI ha elevado su valoración, no porque haya un juicio particular sobre la manera en que se está gestionando la honestidad de la institución, los mecanismos, etcétera, sino por la demanda de orden. Es decir, es la demanda de Carabineros, es la demanda de PDI en el barrio. Hoy día, y tú escuchas a los candidatos a alcalde, incluso a los diputados, la demanda principal de la gente es la comisaría en el barrio. Pero también justicia, ¿o no? En que yo sea capaz de ir a un juez o a un tribunal y yo tenga la sensación de que ese juez es independiente. Esta última semana el golpe a eso ha sido... De hecho, la justicia está junto con los partidos políticos y el Congreso entre las tres instituciones peor evaluadas del conjunto de instituciones nacionales. Yo quisiera agregar que a juicio mío, puede que me equivoque, la ciudadanía está empezando a conocer y a tener pruebas de algo que intuía hace mucho tiempo. Yo creo que los chilenos intuían hace mucho tiempo que los jueces de verdad no eran totalmente independientes, que los abogados mejor pagados tenían conexiones con los jueces y tenían conexiones con las policías. Yo creo que los chilenos eso lo olfateaban o lo olfateábamos. Y lo que está pasando hoy día es que hay pruebas de ello. Ya hay teléfonos que demuestran aquello. Yo creo que si usted le pregunta a los chilenos si creen que esto venía ocurriendo hacía mucho tiempo o más bien desde siempre, o si es algo nuevo, la mayoría de los chilenos, yo creo le va a decir que es desde siempre. Y creo que además está detrás de esa sensación de injusticia en que los chilenos sienten que a los poderosos nunca les pasa nada. Los pillan en distintas cosas, pero no les pasa nada. Y por lo tanto yo creo que en el fondo lo que está sucediendo es que se está explicitando algo que todo el mundo intuía. Y creo que además es bueno que se explicite. Yo creo que Chile está pasando a niveles de exigencia, de ética, que en general no hemos tenido como país. Chile es un país muy pequeño, donde es muy fácil que una persona que está en una posición importante, uno conozca al hermano o al primo o a la tía o a alguien que trabajaba con él, porque somos una sociedad muy pequeña y muy aislada. Y cuando hay ese grado de conocimiento personal, este tipo de favores se dan. Y creo que ese tipo de favores no son aceptables hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que está terminando de desmoronarse una forma de hacer las cosas que ha sido propia de Chile, de una sociedad muy pequeña, y que creo que es muy importante que se desmorone. Porque la verdad es que cuando nosotros hablamos, y nos gusta mucho hablar también del mérito, la verdad es que en Chile no existe el mérito. Cuando uno mira quiénes son los que llegan a los puestos altos, son los mismos de siempre, que vienen de los mismos colegios, de las mismas universidades, de las mismas carreras de siempre. Y lo que hemos tenido hoy día, ¿no es cierto?, es mucha gente que viene de familias que nunca antes había accedido a la universidad, que nunca antes había accedido al conocimiento, pero que tienen los mismos talentos y en muchos casos además tienen un empuje increíble justamente porque vienen de una familia que le ha tocado luchar mucho para llegar arriba y ellos están demandando llegar a los puestos más altos. Entonces yo creo que tiene que venir un cambio de mentalidad en que de verdad el mérito se haga carne. Tiene que venir cambios. Veremos si los pronósticos de los economistas, de los analistas políticos, se dan y en qué medida se dan. Queda todo esto grabado, se está transmitiendo por streaming a quienes nos siguen.
Y a los que están aquí les queremos agradecer, y naturalmente a Rodrigo, a Pepe y a Evelyn también, y a Sura por invitarnos a reflexionar, a conversar esta mañana. Muchísimas gracias a todos.